que yo creo que la gran mayoría se lo sabe, instruye al niño en, ¿cierto? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, o grande o mayor, ¿no? No se apartará de él. Así que eso es maravilloso. Instruye, ¿no? ¿Cierto? La enseñanza es algo muy importante, ¿no? Usted tiene un llamamiento maravilloso cuando dicen amén. ¿Sí o no? Aquí está el llamado. Instruye. ¿A quién le está diciendo? A nosotros, a los padres. ¿Cuántos somos padres acá? Ya, aunque sea una madre soltera, pero usted es un padre, ¿no? O una madre, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la instrucción es instruye, nos dice, nos habla. Ya, el sabio Salomón nos habla. Me voy a centrar ahora en el versículo más que nada. Ya, instruye. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que edificar, construir, ya, ¿cierto? Desarrollar el proyecto de vida de nuestros hijos, ¿cierto? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Wow, nadie dijo amén. Tenemos que construirla. Toda enseñanza, toda educación que se forma en el hogar, ¿ya? Debe ir con la dirección en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Porque es la única forma de que este niño, aunque esté en una edad determinada, no se aparte de ese camino. ¿Cuántos dicen amén? De otra manera se apartará, porque buscará sus propias decisiones creyendo que son las mejores cuando no lo son. ¿Ya? Recuerde que muchas veces nuestros pensamientos están muy distantes de Dios como el cielo de la tierra. Así dice la Biblia. Por lo tanto, entonces necesitamos. Y lo otro, que nuestros pensamientos no son tampoco, ¿cierto?, de la manera como Dios quiere que sean. Así que por lo tanto necesitamos la instrucción correcta. Entonces, nuestros hijos, hermanos, son del Señor. Oh, ese me gustó ese amén. Nuestros hijos son del Señor. Entonces, yo no me puedo dar licencia si algo no me pertenece, hacer lo que yo quiera con lo que no me pertenece. ¿Me dice amén? Nuestros hijos no son del Señor, por lo tanto yo tengo que hacer lo que el Señor me dice. Nosotros somos buenos administradores de la vida de esos niños. Y un día daremos cuentas al Señor de qué hicimos con la vida de ellos, qué proyectamos. Obviamente, todo niño es una cajita de Pandora, porque va creciendo y se va desarrollando en un sentido, ¿cierto?, que nosotros a veces no lo creemos o nos parece muy difícil y muy complicado. ¿Ya? Pero gracias damos al Señor, a aquellos, ¿cierto?, los papás que ya hemos, por lo menos, ya concluido un poco la carrera y que nuestros hijos estén con el Señor. Por supuesto que nosotros estamos felices, pero también costó. ¿Ya? También fue difícil, no fue fácil. Crear los hijos no es fácil, pero es un llamamiento maravilloso. Oh, Dios. ¿Ya? Así que cuando tenga que comprarle zapatos al niño porque están rotos, alégrese. Este es parte de mi llamamiento. Oh, Dios. Alégrese, eso es parte de mi llamamiento, es parte de lo que tengo que hacer. No, ay, mira, ahora se enfermó que no tengo plata y tengo que llevarlo a algo. ¿Y de dónde saco? Es parte de tu llamamiento. ¿Me entiendes? El llamamiento de ser padre es el mejor, porque hay uno solo en la Escritura que se le llama Padre. Y es Dios. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que imagínense a la altura, ¿ya?, en la medida que somos considerados. Así que, hermanos amados, Dios bendiga a aquellos que son y que están criando y que están siendo enseñados en los hijos, ¿ya? Porque otros también lo tendrán de una u otra forma. Dios sabe cuánto es eso, cuánto dicen amén, ¿ya? Entonces, nuestros hijos son del Señor y bajo esa proyección, toda educación debe ser direccionada, debe ser animada, debe ser desarrollada a esa idea. Criamos para Él o como para Él. ¿Entiendes? Le enseñamos a nuestros hijos como para Él. Mi hija hoy día en la mañana Débora recordaba y me preguntó, ¿cierto? Nos preguntó, hija, papá, ¿a qué hora? ¿A qué edad me convertí? ¿Ya? Entonces yo le dije, a los 5 años. ¿Ya? Y le dije el pastor que estaba predicando, ¿ya? Y le dije yo, con tal pastor, ¿ya? Me dijo, por eso siempre me sale en la mente el pastor. ¿Cierto? En sus oraciones, no sé, pero dice ella que se recordaba mucho a los 5 años, pero de verdad que no dice mucho a los 5, dice a los 8 para que nadie tenga allí, pero tan chiquitito. Bueno, pero así fue, ese día entregó su vida a Cristo y hasta el día de hoy ha sido, pero ese entregar ha sido fortalecido con una instrucción, con un desarrollo de la enseñanza bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente puede creer en Cristo, puede creer en el Señor, entrega su vida, o los hijos pueden hacerlo, pero a veces no reforzamos ese deseo y queda ahí, ¿cierto?, como cuando cae la palabra entre pedregales.
¿Lo entiende, no? ¿Cierto? En la parábola, entre que la palabra predicada cayó y luego entonces se secó porque el pedregal la ahogó, no tuvo la fertilidad. Entonces, para que nuestros hijos el día que entreguen su vida a Cristo, como son del Señor, ¿ya? Nosotros podamos también educar, ¿cierto? Criarlos a Él como para Él, ¿cierto? Y en ese sentido. Entonces, según la gracia y la voluntad de Dios, yo creo que vamos a lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y los que tenemos hijos que están en el Señor, nos alegramos. Nos alegramos de verdad. Entonces, instruye al niño en ese caminar, en ese andar. Entonces, nuestra energía, ¿cierto? Nuestra fuerza, ¿ya? ¿Cierto? Dotar a este niño con sabiduría, con el conocimiento de valores. Usted ve cómo está nuestro país hoy día. Usted ve cómo están los colegios, ¿ya? ¿Cierto? Ayer, creo que fue ayer o anteayer, vi un reportaje de este ciberbullying, ¿no? Que es a través de los celulares, ¿ya? Yo le pego muy requete poco. Yo tengo uno que ya... creo que me lo regalarían si me quedara por ahí en este hombre para que se compre otro. ¿Ya? ¿Me entiende? Pero ese ejercicio de la tecnología que va muy rápido, ¿ya? Y que de repente a nosotros nos queda un poquito atrás y de verdad que hay cosas que no entendemos. Y ellos lo entienden con perfección y con claridad. ¿A qué voy? A que toda palabra, aunque sea escrita y con mayor, a veces escrita, ¿no? ¿Cierto? Produce un efecto negativo en las personas, ¿ya? ¿Se recuerdan ustedes esa niña que se mató hace un tiempo atrás? Una jovencita, no sé qué edad tenía, pero ya no era una niñita pequeña, pero fue tanto el acoso, ¿ya? Entonces, yo una de las cosas que oraba hoy día por estos niños es que Dios, que ninguna palabra los dañe. Que ninguna palabra los dañe. Porque son estupideces del diablo, son cosas que el diablo pone, ¿cierto? En la amistad. Y el desarrollo, usted sabe que los niños a veces son los más crueles. Los niños son los más crueles en el colegio y uno tiene que reforzar esto. Tú eres una hija de Dios. Por eso usted pregúntele a un judío, ¿quién es? Le dice, yo soy un hijo de Dios. Lo primero que dice, ¿me entiende? O sale o brota con naturalidad. Que nuestros hijos son, y esas palabras ofensivas que declaran, ¿cierto? Que no puedes, que soy tonto, que esto, cualquier otra cosa, ¿ya? No, nosotros vamos a criar a nuestros hijos dándole una palabra que fortalezca su conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Su pensamiento. Son hijos de Dios. Son hijos del Señor y por lo tanto entonces nosotros vamos a llevarlos, ¿cierto? Según la gracia y la voluntad de Dios bajo esa dirección. Vamos a criarlo, ¿cierto? Como para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque de verdad nuestro Señor nos ha criado a nosotros también. Nos ha llamado hijos e hijas. ¿Dicen amén ustedes? Entonces eso es interesante. Entonces toda nuestra energía, todo lo que nosotros podamos tener, ¿ya? ¿Cierto? Para dotar a este niño o a esta niña, ¿cierto? De sabiduría, ¿ya? De un conocimiento vasto. Usted sabe que los valores más fuertes están dentro del hogar. Pero la educación valórica y espiritual nace en el hogar. Nace en el seno del hogar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que tener una claridad en esto. Nuestros hijos hoy día necesitan padres que sean firmes en su fe, en sus convicciones. Papá, mamá, necesitamos que usted crea a Dios, no hoy día y mañana ya no le cree porque no resultó. Hay que creerle hoy día y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y tus hijos van a ver en ti. Porque muchos de nuestros hijos a veces tienen el deseo de ser como el papá o como la mamá. ¿Ya? Y a veces uno dice, no seas como... No. ¿Por qué no? Si están viendo a Dios en tu vida, están viendo a Cristo en tu vida. Yo me alegré cuando mi hijo dijo, papá, yo tengo un llamado del Señor. ¿Usted te cree que hice yo? No, te van a pelear todo el día. Van a decir que te robáis la plata, ¿me entiendes? No, pues hermano. Lo motivé, dije, qué lindo, qué hermoso. Porque alguien quiere ser lo que uno es. Y tiene un llamado, aunque esta cosa no es por herencia, ¿cierto? Ni es por ir a un colegio, ni por ir al instituto bíblico tampoco. En el instituto bíblico no hacen pastores, hermano. No, es un llamado. ¿Cuántos dicen amén? Es un llamado. Por eso papá no es un no, es un llamado a ser papá, a ser mamá, es un llamado de Dios. Por lo tanto, entonces esto debe ser algo así. Así que papá, ojalá usted diga, no está bien, quiere ser como yo, amén, eso es. Si lo importante es que usted, ¿cierto? Es un hombre de Dios, ama a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ama a Cristo o no ama a Cristo? Claro que entonces, con esta forma, con ¿me entiende? Dar, entregar al Señor. Porque perder la identidad como hijo de Dios es como no querer hacer nada dentro de algún momento. Entonces perdemos lo que somos. Y eso es porque a lo mejor hemos hecho las cosas no de la forma correcta. Pero yo creo que hay muchos papás que deben alegrarse si usted... Ahora, obviamente que un médico va a decir, bueno, qué rico que mi hijo fue médico, un abogado. Claro, pero uno lo ve en la connotación de la economía.
Pero hay hijos que no son realizados por tener plata. O no son niños, ciertos llamados, o jóvenes, o hombres llamados simplemente a tener dinero. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Pero tenemos que criarlos bajo una dirección, que ellos sean claros en Cristo. ¿Me entienden? Claro en Cristo. Y que las cosas que van a hacer, sean cual decida, determinen los chicos, con la guía de sus padres, lo que quieran luego tomar como carrera, ¿cierto?, de estudio, bueno, ha de ser guiado en la dirección del Señor. A mí, yo tengo siempre mis temores cuando recién los niños que van al primer año de la universidad, me dan mis temores. Porque los chicos cambian. Cambian los chicos. ¿Ya? Hemos tenido, y yo en mi vida pastoral, ¿cierto?, he tenido muchos casos que realmente salen transformados completamente. Y eso es el peligro de que hay, porque no hemos fortalecido, no hemos agotado toda nuestra energía en darles sabiduría de Dios, ya el amor de Cristo, y alimentarlos como tal. Que tengan lo que... Entonces hoy día nos preocupamos a veces un poquito más de las cosas que necesitan. No está mal. Debemos hacerlo. Pero lo importante y lo trascendente es qué es lo que van a tener ellos en su interior. Para que un día reconozcan con claridad y no se avergüencen de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendiendo que la crianza, ¿cierto?, ha de servir para el niño, ¿cierto?, como un vaso que el maestro ha de usar un día de mañana. ¿Me entiende? Si usted cría a su hijo, ¿ya?, y ese es un vaso que usted va echando, va criando, va dando valores, va entregando, un día el Señor lo va a usar. Un día el Señor lo va a usar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean usados por el Señor? Claro, y no necesariamente tienen que ser todos pastores, misioneros, no, evangelistas, no. Pero Dios los puede usar. En cualquier área de él, Dios le da dones y gracias a todos los niños. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ese desarrollo es hermoso. Es una actividad que necesitamos entonces. Ese es el camino. ¿Me entiendes? El camino está lleno de dificultades, de pedregales, ¿cierto? Los caminos no todos son planos. ¿Ya? Como un camino en una carretera hay muchos anuncios. Hay muchos anuncios. Y es el anuncio, ¿cierto?, de la vida, muchas veces de las cosas que nosotros no vemos, pero tenemos que pedirle la gracia a Dios. La gracia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces que nuestros hijos, con todos los temores que pueden nacer, a veces porque son hijos únicos, o por esto, por esto, otro, y a veces los temores se producen justamente por el bullying. ¿Ya? Y uno le pregunta al hijo qué le pasa y a veces el niño le cuesta, porque aún así le da temor responder. Entonces, tenemos que ser padres que estén criando y atentos, vigilantes, cuidadosos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se van a apartar del Señor, porque el tiempo que yo he sembrado la semilla de la palabra en el corazón de ellos, un día dará fruto y fruto en abundancia. Entonces, no tengamos temores, ¿ya? No tengamos temores, porque de esa manera vamos a aislar a nuestros hijos por los temores, pero no. Es verdad, hay un mundo que es muy violento, muy fuerte en todo sentido, ¿ya? ¿Cierto? Y eso es tremendo, ¿ya? El niño, varoncito, respetaría a la niña, ¿cierto?, mujer, porque simplemente sabe que hay un Dios grande y se produce un acto de valores que nunca le va a levantar la mano y nunca le va a pegar. Pero hoy día, ¿qué enseña eso? ¿Quién enseña esos valores? ¿Me entiendes? Es tremendo ver cuando se agarran de las mechas las dos niñas. O dígame que el respeto hoy día es una cosa que chorrea. No, hay una escasez tremenda, hay un desierto de respeto. ¿Me entiendes? Y eso es terrible, y eso nace en los hogares. No esperemos que el profesor le enseñe, porque no son sus obligaciones. El profesor tiene que enseñar la materia, tiene que pasar la materia, cumplir con un plan de trabajo. Y le va a importar poco lo que el niño dé, ¿me entiendes? ¿Ya? Y eso es algo que tenemos que tener cuidado nosotros, sobre todo cuando van creciendo. Cuando van creciendo. Por eso, para que cuando lleguen a la universidad uno no esté así con temor, tiene que fortalecer la fe y la confianza. Decirle, si tú crees en el Señor, tú puedes llegar a hacer todo eso, pero nunca te apartes de Él. Nunca te apartes de Él. Este es el camino que Dios ha trazado. ¿Cuántos dicen amén? Ha trazado para los padres, por eso nos llama, instruye. Instruye, ¿me entiendes? Y en el instruir hay que corregir, hay que disciplinar, hay que ordenar, dar valores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y no como antiguamente que a uno le decían, no, tú no haces la cama, ¿por qué? Porque eso es un trabajo de mujer. Pero hoy día no, es un trabajo cooperativo. ¿Cuántos dicen amén? Familiar, donde todos hacemos todo lo que tenemos que hacer. ¡Wow! ¿Me entiendes? Y eso es una cosa que tenemos que ir, claro, a veces porque falta uno de los dos
cónyuges o de los padres, ¿cierto? A veces los niños se atreven a hacer cosas más, pero no solamente por eso. Donde están los dos deben haber el mismo sentir de colaboración, de cooperación. ¿Cuántos me dicen amén? Porque así de esta forma usted, ¿cierto? Dándole sabiduría a través del amor de Cristo, desarrolla el compromiso, alimenta la mente, alimenta las actitudes. O sea, usted provoca algo en la voluntad interna que hay en todo ser humano. Hay una voluntad innata, todos tenemos voluntad, todos. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, con la palabra usted pincha la voluntad al hacer y sacar ese bien que viene de parte del Señor y que está también dentro de nosotros. ¿Me entiende? Entonces, por eso necesitamos esto. ¿Ya? Y es muy fácil confundir, porque empiezan las confusiones respecto a quién educa. Entonces, hemos tratado de traspasar la educación a seres que no son, que no tienen mayor importancia a nuestros hijos. ¿Me entiende? Y ese es el problema. Recuerde que los primeros años son vitales, son elementales, mi querido Watson. ¿Me entiende? Que son básicos para poder criar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Entonces, eso es así. Si no, vamos a tener cualquier varita torcida. Y cuando sean un árbol, hay que cortarlo nomás. ¿Sí o no? Claro, nos cuesta. Diga, gracias Señor, que aunque me llamaste mayor, he entendido. ¿Cierto? Aunque fui adulto, pero he entendido. Y eso hay que darle gracias al Señor. Ese es el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, siga usted producto de eso. ¿Ya? ¿Cierto? Que haga ver que la disciplina es correcta, es adecuada. Si sé que no es causa de gozo, dice la Escritura. ¿Ya? Pero es buena. ¿Cuántos dicen amén? Es buena. Y todos vivimos bajo una disciplina, nos guste o no nos guste. Usted no puede llegar a la hora del trabajo a la hora que quiere, a menos que el negocio sea suyo. Es disciplina. Y mire, incluso su cuerpo es disciplinado. Claro que nosotros después lo mal acostumbramos porque andamos comiendo todo el día, pero el cuerpo pide solo cuando necesita. ¿Cierto? Necesita. Entonces, hay disciplina y por lo tanto, yo estoy hablando de disciplina, no estoy hablando de castigo. Que ojalá me entiendan, no estoy hablando de castigo, estoy hablando de disciplina. ¿Me entiende? ¿Cierto? Ordenar, ver las cosas, que las personas lo hacen bajo eso. Por eso es muy importante la voluntad en esto y ejercer entonces justo el camino hacia allí. ¿Ya? Entonces no vamos a tener hijos que sean de alguna manera torcidos, ¿no? Como he dicho, ¿no? Sino que bajo eso. Entonces, consigamos eso y vamos a ver entonces que las confusiones que se pueden armar ya no serán ¿cierto? Tenidas en cuenta, porque ya no van a haber. Y si la hay, uno las va a construir de forma diferente. Por eso la disciplina es el medio que Dios está usando para poner en acción, la voluntad. Es un resultado maravilloso. ¿Ya? Dígale al niño que no haga algo. Dígale al niño que no haga algo. Cuando usted le dice no, usted tocó la voluntad de él. Y la voluntad de él le da dos opciones. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Que obedece o desobedece? ¿Y qué cree usted que el niño va a hacer? Claro, lo va a hacer cuando le dijimos que no lo hiciera. Porque tocamos su voluntad. Y eso es así. Por eso la gente dice, no, yo quiero hacer lo que me gusta hacer. Yo no quiero... Porque no le gusta disciplinarse. No le gusta ordenarse. ¿Me entiende? No, hay un mundo disciplinado. Hay órbitas. Si usted ve el universo, ¿ya? ¿Cierto? Usted ve todo, las estrellas, todo tiene una disciplina, un orden. ¿Cuántos dicen amén? El universo tiene leyes y debajo de esas leyes no se sale. Nosotros tenemos un orden, una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Un Cristo que corrige, que nos ayuda a través del amor, de la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. Darle a entender que esto le va a seguir el resto de su vida. Si no, debiera haber nacido en Marte. No sé si no hay vida allá, pero allá debería haber nacido. Allá entonces las cosas las hace como que no. Nació en la tierra y en la tierra está determinado a hacer cosas. ¿Me dicen amén? Entonces, instrúyelo. ¿Ya? Capacitemos entonces a este niño para que contribuya a una sociedad que necesita. ¿Usted cómo cree que dijo el Señor? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo vino a implantar su reino, sus enseñanzas, su metodología, sus planes,
Su disciplina, su orden. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que vino a implantar el Señor a través del reino. Bueno, y nosotros que somos parte de ese reino, no podemos dejar de lado lo que debemos hacer. Por eso la disciplina es algo que necesitamos. ¿Ya? El Señor hizo todo un orden, ¿me entiendes? Cómo bombea el corazón, los órganos, cómo funcionan. Ya todo está bajo una disciplina, bajo un orden. ¿Me dice amén o no? Y nosotros también no estamos exentos de eso. Por eso el cuidado entonces de poder nosotros proyectarnos en disciplinar a nuestros hijos bajo el temor del Señor, cual dice la Escritura también. No simplemente castigarlo y todo. No se trata de eso. Se trata simplemente de ordenar la vida intelectual del conocimiento del niño bajo valores, bajo cierto el conocimiento que Dios nos da frente a las cosas. ¿Ya? ¿Cierto? Tú muchas veces, o los padres, les enseñamos a nuestros hijos, antes que ellos están pidiendo permiso para algo y dicen, pero ¿qué vas a hacer allí? Mira, yo te cuento esto y esto otro. ¿Ya? Pero los hijos dicen, no, pero es que no es así como tú dices. Bueno, van y prueban y después, para no sentirse equivocados, nos cuentan cualquier otra mentira. Pero era así, porque uno ya la vivió, pero no lo creen. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tratar de remediar con nuestros hijos para que confíen en ti. ¿Ya? ¿Cuántos papás dicen mis hijos confían en mí? ¿Cuántos hijos dicen conmigo? Sí, papá. Yo sé que mi hijo confía en mí. ¿Ya? Y si no, el palo le va a llegar. No. ¿Me entiende? Eso es importante. Que se abran. El mejor amigo, ¿cierto? O los mejores amigos, los mejores confidentes, escuchan esas cosas que a veces los padres no escuchamos porque no confían, no fían de nosotros. Y ojalá el Señor nos ayude. Mire, ¿usted le cuenta todo a Dios o no? Si no le contamos, Él también lo sabe. Así debe ser un papá. Así debe ser un padre. ¿Me entiende? Aunque el hijo no le cuente, diga, cuéntame mejor. Porque yo voy a ir a preguntar a alguien y ese alguien no se va a equivocar. Y te va a ir mal. ¿Ya? Claro que sí. Y Dios nos habla. Necesitamos padres que oigan la voz de Dios. Padres y madres que escuchen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que puedan tener eso. Así que Dios les bendiga en esto. Gracias, Jesús. Oye, pasa rápido la hora. Ya. Sigo. Ya. Entonces, cuando usted cría, entonces criamos ¿para quién? Para el Señor. ¿Ya? Y cuando fuere de una edad, ya, viejo, aquí son edades bastante altas, ¿no? De 80, 90 años, está diciendo una edad así, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cierto? Cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino, de el camino. ¿Ya? ¿Me entiende? De esa enseñanza. Y eso es lo maravilloso. ¿Ya? Los padres tenemos que de alguna manera fundamentar a nuestros hijos de tal manera que cuando llegue el momento de las decisiones, ¿ya? Usted sabe que nuestros hijos deciden bajo el enamoramiento. Usted puede tener un hijo muy lindo en el Señor, fantástico, maravilloso, alaba a Cristo, y se enamoró de alguien que no es hijo del Señor, ya sea hombre o mujer. Y ese es un conflicto no menor. Sé y creo, ¿no? Entiendo lo que creen, mejor dicho, entiendo lo que creen los jóvenes, es que él se va a convertir, el que ella se va a convertir. Es cierto, es posible. No vamos a decir que no somos absolutos en eso nosotros, ni somos Dios tampoco para decir eso. Pero hay un riesgo, hay un peligro. Y el peligro es que ya me lo advirtieron. No te unas. Que hay un peligro. Pablo me lo está diciendo, mejor dicho, el Espíritu Santo lo reveló a través de Pablo. Y entonces nuestros hijos a veces se descarrían, se van. ¿Me entienden? Porque si hay alguien que puede cambiar un hombre es una mujer. No quisieron decir nada los hombres. Si hay un hombre, ¿cierto?, que puede ser cambiado fácilmente es por una mujer. Ahora, los grandes hombres en el mundo han caído por una mujer. Y yo estoy hablando no en un mal sentido, hermanas. Por favor, yo creo que ser un poquito más feminista que nadie, como hombre. ¿Me entienden? No, pero es así, para que vea usted que el peligro que hay cuando alguien no tiene a Cristo, cuando alguien no tiene al Señor. ¿Ya? Y gracias damos al Señor por aquellas hermanas que fueron osadas, pero le creyeron a Dios que el hombre se iba a convertir. ¿Ya? Así que gracias si te resultó, bendito sea el Señor. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Pero ese es el cuidado. Entonces, a veces ocurren estos hechos. ¿Ya? Pero, aunque ocurra esto, la palabra es verdad. Aunque estuvieran viejo,
volverán. ¿Cuándo dicen amén? Volverán. Aún, ¿cierto? A pesar de las malas determinaciones que tomemos, y esto me gusta, suba a los chicos de la música, esto me gusta porque yo creo que Dios es alguien que es valedero 100%. ¿Cuándo dicen amén? Hermano, a lo mejor tú no has recibido la promesa todavía que Dios te hizo, pero tenlo por seguro. Y cuando nuestros hijos, yo siempre le digo a las mamás, porque las mamás sufren mucho, los padres a veces sufren mucho porque sus hijos, en vez de estar más cerca del Señor, están más lejos de Dios. Pero yo le digo, le enseñaste, lo criaste, y si está la semilla del Señor o del Evangelio en su corazón, un día volverá. Un día volverá. En eso tenemos que orar y clamar al Señor, que no se olvide de lo que Él dijo, ¿ya? Que cuando fuere viejo mi hijo, va a volver a ti. Va a volver a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Mi madre no dejó de orar hasta que Elías se convirtió. Y mi hermano Elías no se convirtió muy jovencito. ¿Ya? Pero lo que se había sembrado en la niñez, produjo fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Aunque todos los otros 6 andábamos como relojito con el Señor, muy bien con Él, Elías está ahí. Uno de mis hermanos mayores. ¿Ya? Pero el Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo misericordia. Y él dice, ahora amo al Señor y todo. Y se convirtió de verdad. No se convenció, se convirtió. Le creyó a Dios y su vida ha cambiado. Así que, hermano, ahí hay un antecedente. Si uno no tiene que dejar, por eso este versículo también es hacia el futuro. Es una esperanza, es una promesa. ¿Cuántos tienen hijos todavía que no están en Cristo? Pero si enseñaron o le han dado a Cristo, le han enseñado cosas, que ténganlo por seguro, algún día volverán al Señor. Algún día vendrán y será algo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios te bendiga, alienta tu corazón. Tenemos que instruirlo. No te desgastes. ¿Cierto? En un sentido, es que estoy tan cansado. No te des ese desgaste. No, hazlo con gozo, hazlo con alegría. Disfruta que tienes hijos. Hay otros que desean que no lo tienen también. Pero este trabajo es un trabajo maravilloso. Es un llamamiento maravilloso. A mí me gustó este título porque dice, qué cosa más linda. Porque uno quiere ser llamado para tantas cosas en Dios. Pero este de criar a nuestros hijos es un llamamiento maravilloso. Es un llamamiento que te anima. No será el mejor de todos los hijos en la tierra, pero es tu hijo. ¿Y sé a quién Dios te dio? ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Me entiendes? Yo dije, Señor, gracias por los hijos que tú me diste. ¿Ya? Y eso es maravilloso. Y hay que tenerlo. Entonces hoy día uno ve frutos dignos de arrepentimiento. Y que sirven al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que Dios te bendiga, papá. Quiero darte fuerza, ánimo. ¿Ya? Cuando tengas que decir, si te tira el cuaderno, hijo, ya, ok, listo. No le pegues. Es la paciencia que tienes que tener. Hijo, esto no se hace. Y reiterarla 1 y 1000 veces. ¿Cuántos dicen amén? 1 y 1000 veces. Pónganse en pie, por favor. Denle un aplauso al Señor, porque es un llamamiento maravilloso. Instruir a nuestros hijos. Más fuerte, denle un aplauso al Señor. Vamos. Eso es. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Cantamos, vamos. Gracias, Jesucristo. Eso es. Gracias, Jesús. Sus palmas. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, dio toda atadura, me libertó. Fuerte, mi Dios es grande. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Oh, ya no le
le sirva al pecado nadie. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, Él rompió toda atadura, me libertó. Fuerte, mi Dios es grande, mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande y digno de adoración. Palma. Sí, Señor, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Es grande. Aleluya. ¿Qué tal si todos levantamos nuestras manos y le decimos, si tienes un sobrino, un primo, un hijo, una hija, entrégaselo al Señor. Dile, Señor, dame sabiduría para criarlos. Ayúdame como padre a criarlos, ¿cierto? Que Él te guíe en esa dirección. Es lindo tener hijos, maravilloso, pero criarlos también es un buen trabajo, ¿no? Un trabajo que Dios nos dé esa gracia, nos dé lleno de amor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras manos dependiendo de ti, Señor. Dependemos para este gran labor, para este gran trabajo. Hemos orado, hemos ungido a los niños, hemos deseado como pastores que les vaya bien, Señor, pero necesitamos el respaldo de la familia. Necesitamos el respaldo de los padres, Señor, para que conduzcan a sus hijos en el temor del Señor. Padre, guarda a cada papá, dale sabiduría de lo alto para criar a sus hijos en el temor del Señor. Que la gracia del Eterno esté sobre sus vida, hogares bendecidos, hogares llenos del Señor, hogares donde Cristo sea el centro de todo, donde haya, Señor, palabra tuya, Señor. Bendigo a estos niños, del más pequeño al mayor, Señor, aún aquellos, Señor, que están en el proceso, Padre, de amamantar, Señor. Padre, bendíceles, Señor, grandemente, que la gracia tuya esté sobre ellos, Dios. Gracias por todo, Señor, y gracias porque nosotros también somos hijos. Y, Señor, tú no te equivocaste, ni te equivocas. Por algo dijiste que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Señor, alguien que esté en formación, alguien que desee ser formado, Señor, disciplinado, ordenado, Señor, eso entran a tu reino y te dicen, sí, Señor, haré todo lo que tú me digas. De esa manera, Señor, guíanos a casa ahora en la gracia y en la bendición tuya. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y que el Señor sea sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor, gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias, Jesús. Saluda a tu hermano, a tu hermana.